eternal flame. The whole world I see, the soul deeply feel now. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Jero, de The Herox Show, y en el video de hoy vamos a hablar de cómo hay que ver Fate, porque no sé si lo sabían, pero yo soy un jodido Fate fag, así que creo que tengo bastante claro el cómo ver Fate. Primero que nada, vamos a hablar sobre los animes. No vamos a hablar de mangas, de videojuegos, de novelas, ni de CDs con audios grabados, ¿ok? A lo mejor los mencionamos como algo de complemento, pero no va a entrar en el orden principal que vamos a hacer. Además, nos vamos a enfocar principalmente en el universo de Fate Stay Night, ya que es el primero que salió y casi todas las demás obras tienen referencias a Fate Stay Night, así que es básicamente como el universo principal. Por cierto, en este orden no se tiene en cuenta la película de Fate Unlimited Blade Works hecha por Studio Deen, porque básicamente el anime realizado por Ufotable lo reemplaza con creces, hace lo mismo de mejor manera y es mucho más fácil de ver a día de hoy porque está muy bien animada y ya usa los nuevos diseños. Además, ya para terminar con todas las aclaraciones, solo vamos a hablar de Fate. Nada de Nasuverso. O sea, no vamos a tener en cuenta Tsukihime, Kara no Kikai, nada de esto. Por cierto, este video no tiene spoilers. Vamos a distinguir dos cosas, Fate Stay Night y Fate Zero. Fate Zero ocurre en el pasado de Stay Night. Es básicamente una precuela, ocurre antes. Los sucesos de Fate Zero son el pasado de cualquiera de las tres rutas de Stay Night. Y vamos a tener en cuenta una cosa, las rutas de Stay Night, o sea, Fate Stay Night 2006, que sería la ruta Fate, Fate Unlimited Blade Works y Fate Heaven's Fields, no son secuelas o precuelas, son distintas historias que comparten bases y un comienzo, es decir, son rutas distintas. Recordemos que Fate Stay Night salió en el 2004 como una novela visual, que por cierto las rutas se juegan en un orden. Primero empezamos por la ruta Fate, ruta Unlimited Blade Works, ruta Heaven's Fields, en ese orden se desbloquean. Por lo general, cuando se habla de cómo ver Fate, existen como tres grandes órdenes principales para verlo: por orden de misión, por orden cronológico y por orden narrativo. Vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a decir en qué manera se verían y en qué se basan básicamente. Primero viene por orden de misión. Este se hace en las fechas que se estrenó cada anime sin tener en cuenta factores de la propia obra. Por ejemplo, cómo son los sucesos cronológicamente o en qué manera se plantearon al momento de escribirse. Solo se tiene en cuenta el orden en el que fueron emitidos. ¿Cuál fue primero y cuál fue después? Personalmente este es el orden que yo menos recomiendo, porque pasar de Fate 2006 a Fate Zero puede llegar a ser confuso, porque pasamos de una de las rutas, más o menos, y esto va a quedar claro cerca del final del video, a Fate Zero, que ocurre 10 años en el pasado, y hay ciertas cosas que todavía no sabemos sobre ciertos personajes que conocemos, pero que se encuentran en Zero como si ya lo supiéramos. Por esto no lo recomiendo, porque ver Zero antes de Unlimited Blade Works y Heaven's Fields puede arruinar muchas sorpresas que se entregan después. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el orden cronológico. ¿Cómo se tiene que ver? Primero viene Fate 2006, que es la ruta Fate o la ruta Saber. Esta es sin duda la peor adaptación de alguna ruta, pero bueno, eso lo vamos a explicar más cerca del final, cuando hablemos de algunas alteraciones que se le pueden hacer a estos órdenes. Después viene Fate Zero primera y segunda temporada, que salieron en 2011 y 2012 respectivamente. Sus sucesos ocurren 10 años en el pasado. Básicamente una precuela, ocurre en el pasado, nos explican cosas y desarrollan personajes que conocemos de la obra original. Fate Unlimited Blade Works, primera y segunda temporada, más de lo mismo. Segunda ruta de Fate Stay Night, que se centra en Rin y en Archer. Fate Heaven's Fields son tres películas, una estrenada en 2017, otra en 2018 y otra en 2020. La de 2020 todavía no se puede ver ni siquiera en sitios de anime pirata a día de grabación de este video, y su Blu-ray está anunciado para el 31 de marzo del 2021, aunque ya hay grabaciones hechas con cámara, pero no se disfruta de la misma manera. También tenemos el orden cronológico. Este orden es muy recomendado. Es más, yo creería que es el orden que más se recomienda a la gente para empezar a ver Fate, ya que Fate Zero es la joyita de la corona prácticamente, es una obra maestra, supera la obra original. Fate Zero, a diferencia de Stay Night, es una novela ligera, no una novela visual. Y el anime, en mi opinión personal, es mejor que la propia novela. Es cierto que tiene algunos cambios y ciertas cosas que no se mencionan, también para cuadrarlo un poco más con lo que se cuenta en los animes, pero me parece que es bastante buena. Es
prácticamente una maravilla y para muchos es de los mejores animes de la década. Y al ser tan bueno te puede dejar enganchado a la franquicia, haciendo que quieras ver Stay Night y todas sus rutas y los distintos spin-off que existen, siendo una base tremendamente sólida para arrancar. Pero a mí, en lo personal, me parece que Zero gana más al verlo teniendo en cuenta que es una precuela. ¿A qué me refiero con esto? Zero está plagado de spoilers de las rutas originales. Te cuento un montón de cosas, porque al momento de escribirse la novela original, ya habían pasado 4 años prácticamente desde la salida de Fate Stay Night. Así que se tenía en cuenta que vos ya habías visto, mínimo, una ruta de la obra original. Vos ya tenías idea. Hay personajes que te cuentan cosas que nos enteramos de personajes en una ruta muy en particular, o ciertos traumas que son los enteramos. Además de que hay personajes que apenas son mencionados, o que se tratan muy poco en la obra original, que acá se tratan muchísimo más, como Kiritsugu, que pasa de ser un personaje que nos cuentan que vive del pasado porque no llegamos a conocer, al protagonista de la propia serie, y creo yo el personaje con más desarrollo de todo Fate Zero y con el que probablemente más lleguemos a empatizar. Además, Fate Zero está plagado de pequeños detalles que si vos ya viste las rutas originales, lo vas a poder entender y le agregan como un plus de profundidad a Fate Zero, lo que para mí lo mejor inclusive más como obra. Es cierto que vos ya sabés básicamente cómo van a terminar los sucesos, pero el desarrollo y el cómo transcurren esos sucesos están manejados de tan buena forma que yo, cuando lo veía, sinceramente no me esperaba que las cosas iban a ocurrir de la manera que ocurrió. Y aunque ya sabía el desenlace, todo el recorrido no me lo esperaba en gran parte. La piedra angular de este orden es Fate Zero, que va primero que nada. Ocurre 10 años en el pasado, nos cuenta la cuarta guerra del Santo Grial, y básicamente por los sucesos de Fate Zero se desencadenan los sucesos de Stay Night. Así que es lo primero que hay que ver. Después podemos cambiar un poco los órdenes, pero yo recomiendo sinceramente de que acá vayamos primero y después de Zero vemos 2006, después le sigue Unlimited Blade Works y por último las 3 películas de Heaven's Fields. Y ahora viene el orden narrativo. Este en particular es el orden que yo más recomiendo y es mi orden favorito para ver los animes de Fate, porque al verlo de esta manera estamos viendo la forma en la que fue pensado originalmente para ver Fate, debido a que Fate Stay Night salió en el año 2004 y Zero en el año 2008, como ya les dije anteriormente, por lo que nos cuenta sucesos del pasado de personajes que ya conocíamos de Stay Night y desarrolla personajes que apenas habíamos tocado. Este orden básicamente se centra en seguir el cómo se desarrollan las rutas en la visual novel original y después ver Zero. Y a pesar de ese factor de spoiler que genera sobre Fate Zero, que es considerada la mejor obra, para mí, como ya dije, Fate Zero se desarrolla de tal manera que vos no te esperás el suceso, así que aporta mucho a pesar de saber su desenlace, porque en Fate Zero para mí lo que aplica es el recorrido y no el final del camino. Y bueno, ¿cómo se tiene que ver el orden narrativo? Empezamos por Fate 2006, animado por Studio Dean. Después viene las 2 temporadas de Fate Unlimited Blade Works, seguidas de las 3 películas de Fate Heaven's Fields. Y para finalizar vemos Fate Zero, que fue lo último escrito. Una cosa que me gustaría aclarar es que cuando hablamos de Fate 2006 o de la ruta Fate o la ruta de Saber, es básicamente lo único que no está hecho por Ufotable, así que no llega a esos niveles y a esa cota de animación que maneja este estudio, como ya nos demostró con los propios animes de Fate o por ejemplo con Kimetsu no Yaiba, sino que es animado por Studio Dean y la verdad es que tiene una animación bastante mala inclusive para la época y se puede hacer feo de ver o difícil, lo que puede hacer que lo termines dropeando. Además hay que tener en cuenta de que Fate 2006 está mal adaptado, es principalmente la ruta de Saber o la ruta Fate, como prefieran decirle, pero tiene un rejunte de factores de otras rutas que no tiene el planteamiento original. O sea, en otras palabras, une cosas de las 3 rutas y ya está. Yo creo sinceramente que no tenían planeado adaptar las otras 3 rutas, pero como vieron que fue un éxito tremendo, al final terminaron sacando una película Unlimited Blade Works. Sinceramente, te lo podés saltear e ir directamente a Unlimited Blade Works, el anime, no la película. La película sigue siendo hecha por Studio Dean y se queda bastante atrás con respecto al anime, también porque no podemos comparar un anime de prácticamente 26 capítulos contra una película que no llega a las 3 horas de duración. También otras cosas que podés hacer si no te querés saltear esta ruta y pasar
pasar directamente a Unlimited Blade Works, puedes jugar la visual novel o ver un walkthrough por YouTube, o inclusive leer el manga para suplir esos huecos que te quedan de cosas que no sabes por no haber visto esta ruta, porque también es la ruta donde más se desarrolla todo el tema del Santo Grial y quién es Saber y su identidad y este tipo de cosas, además de que hay sucesos que no ocurren en otras rutas. Además de esto, me gustaría destacar que también existe Fate Hollow Ataraxia. Fate Hollow Ataraxia es una visual novel que ocurre 6 meses después de la quinta de Santo Grial, o sea, de los sucesos de Stay Night. No es una continuación directa porque no sigue la línea de eventos de ninguna de las 3 rutas, pero básicamente como que la guerra ocurrió, los sucesos de una ruta en particular se llevaron más a cabo, no en su totalidad, pero de manera bastante similar. Básicamente se basa en el futuro. Lo que más vemos es interacción entre personajes de formas que no podíamos ver en la novela original, así que por eso lo está bien, además de que tiene todo un desarrollo e introducción de personajes nuevos que tienen una relación con los sucesos de la visual novel original. De momento no está adaptado a ningún anime, ni sabemos de planes de adaptación por parte de Ufotable o ningún estudio, así que si quieren verlo, las únicas opciones es o verla en YouTube, o ver un resumen de la historia, o jugarla. Por cierto, también seguramente habrán visto de que existen un montón de spin-offs, como Emily's no Gohan, Fate Grand Order, Fate Calais Liner Prisma Ilia. Principalmente si ustedes quieren ver algún spin-off, yo recomiendo ver los que tengan que ver con Stay Night, como Emily's no Gohan o Lord del Meloy Case Files, ya que muchos de los personajes son personajes a los que ya estamos acostumbrados y se plantean situaciones o sucesos que no vimos en otras obras ni en la obra original, por lo que nos da como un nuevo enfoque hacia los personajes y aumenta un poco el mundo, o los podemos ver en situaciones que no veríamos normalmente. El que no recomiendo ver para nada, sinceramente, es Fate Grand Order. ¿Por qué? Fate Grand Order ni siquiera se adaptó en su totalidad. Se adaptó la singularidad F, Fuyuki, y la séptima singularidad, Babilonia, que es la última prácticamente, antes del final boss en el juego. Ya está anunciada que para este año 2020 va a salir Camelot, que es la sexta singularidad, la anterior a Babilonia, y también ya está anunciada la singularidad final, que es Solomon, que es básicamente la final battle de la primer parte de la historia de Fate Grand Order, pero de por medio se dejaron muchas singularidades sin adaptar. Las singularidades básicamente serían las campañas, vamos de una a otra, a otra, a otra, así que nos salteamos gran parte de la historia para ir prácticamente directos al final. Si en un futuro están adaptadas todas las singularidades, yo voy a explicar el orden correcto en el que verlas. Si no te aguantás, te podés ir a jugar el juego y no esquipear la historia como hacen el 90% de hijo de puta, yo incluido, que me la veo posteriormente. Pero ya les digo, si en algún momento la historia 1 se termina de adaptar, acá les prometo que voy a hacer un video explicando cómo verlo. Y dije historia 1 porque Fate Grand Order, su historia, la original, la que se está adaptando, ya terminó. Después salió la historia 1.5, que son 4 pseudo singularidades, y la historia 2, que se supone que son 7 Lost Bells, que ni siquiera están terminados. A día de la fecha de grabación de este video, vamos por el Lost Bell 5.5, que salió hace 2 días, así que le queda para largo. Y bueno, ya está, no hay nada más que decir en este video. Si te gustó, puedes dejar tu like, o inclusive si querés ver otros videos, te podés suscribir, impresionante. Y si querés mostrarles a tus amigos de que sos una persona tremendamente culta y elitista, le podés compartir este video y decirle: che, mirá, a este pibe no lo ve nadie, pero sube unos videos tremendos, míralos, para quedar como el señor de la noche. Tenés juego que te va a matar. Ahora en serio, ya no hay nada más que decir. Así que, bueno, se acabó, nos vimos.